Buenas noches, bienvenidos a este podcast que está dedicado a estudiantes de medicina que quieran repasar preguntas y respuestas rápidas en otorrinolaringología. Primera pregunta, ¿cuál es el nervio de la primera porción del facial? Es el nervio petroso superficial mayor. ¿Y cuál es su prueba funcional? Es el test de Schimmer. El test de Schimmer, ¿en qué consiste? Es una prueba que se puede realizar con y sin anestesia. Cuando lo hacemos sin anestesia, medimos la secreción basal y la de refleja. Y cuando lo hacemos con anestesia, solo medimos la secreción basal, ya que estamos eliminando la irritación que causa el lagrimeo reflejo. Sin anestesia, la humectación menos de 15 milímetros de una tira de Schimmer indica ojo seco. Cuando lo realizamos con anestesia, la interpretación varía. De 0 a 5 milímetros vemos ojos secos pero húmedos. De 5 a 10 milímetros, ojos húmedos y moderadamente secos. De 10 a 15 milímetros, ojos húmedos y levemente secos. Y más de 15 milímetros vemos humectación y función normal. Segunda pregunta. ¿Cuál es el nervio de la segunda porción del nervio facial? ¿Y cuál es su prueba funcional? Pues es el músculo, el nervio del músculo del estribo y se mide por medio de reflejo estapedial. Este reflejo estapedial se mide por medio de una máquina que se llama timpanómetro, que está configurado para realizar Y pues la medición de este reflejo nos proporciona información sobre oído medio, interno, octavo o séptimo par, incluso la función del tronco encefálico. Y se miden los cambios dinámicos que resultan de la contracción del estapedio en respuestas de estímulos de 500, 1000, 2000 y 4000 hercios a intensidades por encima de 70 a 115 decibeles de presión sonora. ¿Qué pasa cuando se elevan los umbrales de audición y sin embargo el reflejo de estapedio se recluta solo a 30 a 40 decibeles por encima? Pues esto se denomina reclutamiento y es indicativo de alguna alteración de tipo coclear. El deterioro de este reflejo estapedial pues es un indicio de anomalías del octavo par craneal. Otra pregunta, ¿cuál es el nervio de la tercera porción del nervio facial y cuál es su prueba funcional? Es el nervio de la cuerda del tímpano y se mide por medio de su prueba funcionales son la gustometría y cialometría, que se realizan pues la gustometría aplicando diferentes sabores básicos como glucosa, cloruro de sodio, zumo de limón y quinina, y pues la cialometría es de acuerdo a la velocidad de flujo salival, que en promedio nosotros presentamos al día un flujo de 500 a 700 mililitros con un volumen medio en la boca de 1.1 mililitros. Otra pregunta, cuando observo qué enfermedad cursa o qué síndrome cursa con una hipoacusia de percepción con afectación inicial en frecuencias graves y no en agudos, síndrome de Meniere. Otra pregunta, ¿cuál es la causa más frecuente de pericondritis, otitis externa difusa y otitis externa maligna? Pseudomonas aeruginosa. Es por eso que siempre que tengamos este tipo de pacientes tenemos que usar cobertura anti-pseudomona. El tratamiento de la otitis externa difusa bacteriana es inicialmente con antibiótico, corticoide tópico y si son muy severas o el paciente es inmunodeprimido, debemos agregar antibiótico terapia vía oral. El signo de trago es positivo en la otitis externa, circunscrita, difusa bacteriana y en las somas de los lactantes debido a inmadurez ósea. ¿Qué pasa si vemos prurito ótico, otorrea y hifas algodonosas? Pensamos en otomicosis. Si las hifas son de aspecto blanquecino, pensamos en cándida y si son oscuras, en aspergillus. ¿Cuál es el tratamiento de la otitis externa maligna? Debemos usar imipenem, meropenem, ciprofloxacino, ceftazidima o cefepime. En adultos, ante una otitis media serosa unilateral, debemos descartar cáncer de cabo. Cuando veamos un adulto que tenga una timpanometría de tipo plana o B, pues es indicativo de que hay líquido. Y si es un solo lado, pues eso es anormal. Entonces tenemos que hacer una endoscopía nasal.
que se realiza pues con una torre endoscópica y con una óptica, puede ser de 30 o 0 grados. Entramos por todo el piso hasta la parte posterior y visualizamos si en Kabum no hay ningún tipo de tumor y también cómo está la trompa de Eustaquio. El tratamiento de la otitis media serosa es con descongestionante nasal, que incluye lavados, aerosoles, corticoides tópicos, vasoconstrictores. Pero si revisamos las guías vemos que casi ninguno de estos tiene un valor significativo o pues de categoría alta, ¿no? Y pues si no mejora con ninguna de estas medidas, pues colocamos drenaje transtimpánico. ¿Cuál es el germen más frecuente en otitis media aguda? Pues es el Streptococcus pneumoniae. En la otoscopía, en una OMA, observamos tímpano bombado, enrojecido, contenido purulento en caja. Y luego de un tiempo puede haber una perforación espontánea. El tratamiento de una OMA es con amoxicilina sistémico. La otorrea crónica y fétida más perforación atical con escamas blanquecinas o un pólipo en esa zona nos hace sospechar de colesteatoma de ático. El tratamiento de un colesteatoma es quirúrgico. Si observamos una mujer con hipoacusia de transmisión y acúfenos bilaterales que empeoran en su embarazo, pensamos en otoesclerosis. Y la herencia de la otoesclerosis es del tipo autosómica dominante. Y esta es la primera parte del podcast. Si quieren más podcasts de este tipo, pues déjenlo en los comentarios en las diferentes redes sociales que están aquí en la descripción.